Vamos a Eudiges que está con nosotros hoy y que quiere quedarse con nosotros para... Aleluya. ¿Cómo? Estaba yo pensando, ¿quiénes aquí han tenido problemas? Alcen la mano. ¿Quiénes han tenido dificultades? ¿Quiénes tienen problemas? ¿Quiénes tienen dificultades? Bueno, pero lo que decía Cristian es que esto de Dios, ¿qué pasa? Es que solo dificultades. No, mira, la vida es eso. La vida son luchas, problemas, dificultades, pero lo hermoso de vivir en Cristo y la diferencia de vivir con Cristo es que Él siempre está ayudándonos, siempre está apoyándonos. Antes de continuar, saludamos a las personas que nos ven por las redes sociales. Desde Lucena, en la provincia de Córdoba, le estamos bendiciendo. Deseamos que esta reflexión sea de bendición para su vida, para su familia, y que también la puedas compartir con otras personas para que también sean bendecidas. Entonces, estaba diciendo que la vida es eso. La diferencia entre nosotros y las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que nosotros tenemos a alguien que nos ayuda, tenemos una esperanza. No estoy hablando de fábula, estoy hablando de que es real que Dios nos ayuda, es real que Dios está con nosotros. Y hay una historia que tal vez diría uno, no puede ser. No hay razón de ser. Así como muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿O por qué tiene que ser así? ¿O por qué tiene que ser así? Y muchas veces las personas empiezan a decir, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué permite que me pase a mí? A veces ponemos quejas en nuestro corazón. Muchas veces lo hemos hecho. Ponemos quejas en nuestro corazón y como que perdemos esa esperanza y como que decimos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero lo único cierto es que lo que decía Cristian, Dios tiene para nosotros vida y vida en abundancia. Lo dice la palabra. Y la palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra dice que Él nos da sanidad, que nos da salvación, que nos da liberación, que quita nuestros miedos, que quita nuestros temores. Es eso, es Él que obra. Y entonces, todos conocemos al rey David. Y no voy a hablar de sus problemas y de sus pecados, sino este muchacho era muy bueno. Además de bueno, era muy guapo. ¿Sí? Y era un niño, un joven muy obediente. Su padre le decía, vete a las ovejas. Ahí estaba. Y estaba con las ovejas respondiéndole a su padre por las ovejas. Si venía el león, si venía el oso, él los mataba y aún le quitaba las ovejas de su boca. Le enviaba a su padre, vaya, llévele comida a sus hermanos, ahí estaba. Cuando vinieron a ungir al nuevo rey de Israel, a él no lo tuvieron ni en cuenta, hicieron un banquete, pero ese era el que estaba cuidando las ovejas. Cuando vino el profeta Samuel, David no estaba invitado. Su misma familia lo había menospreciado. Y tanto así que vino Samuel y decía, Dios le decía, el Espíritu decía, ese no es, ese no es, ese no es. ¿Será este? Se acabaron todos y Dios le decía que no era. Todos habían menospreciado a David, pero el Dios Todopoderoso no lo había despreciado. Y este muchacho, un día, sin estar invitado a una guerra, se encontró al frente de una guerra.
y le entró el celo de Dios y cogió su honda y 5 piedras y mató al gigante que había humillado durante 40 días al pueblo de Israel y que humilló al Dios viviente en ese momento. 40 días humillando al pueblo diciendo, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Y este muchacho. Y después de eso que volvió a sus ovejas y un día lo llevaron a palacio a que tocara el arpa. Cuando él tocaba el arpa, el espíritu malo que tenía Saúl se alejaba y lo dejaba en paz. Entonces encontró trabajo en palacio. Estaba allí tocando, pero el enemigo estaba trabajando y el espíritu inmundo que tenía Saúl le hizo coger rabia, odio y envidia. Lo que a veces nos sucede a nosotros. Cogemos envidia, cogemos rabia, o nos sucedía, vamos a dejarlo así mejor, nos sucedía a nosotros, cogemos rabia, envidia. Y dice que Saúl David tocando el arpa para que él estuviera en paz y cogió la lanza e intentó atravesarlo. Lo que pasa es que el chico era muy ágil y no se dejó coger. Pero Saúl empezó a perseguir a David. Había algo importante en David, es que hizo una amistad muy buena con el hijo del rey Saúl llamado Jonathan. Era una amistad tan grande que no se detenía en tonterías. Hoy no me miró, hoy sí me miró, hoy me gritó, hoy no me... Era tan entrañable que se jugaba la vida el uno por el otro. Cuando Saúl intentaba matar a David, Jonatán ya le estaba avisando, huye por aquí, huye por allí, huye por acá. Pero hubo un momento en que David tuvo que huir de Saúl, porque lo estaba buscando para matarlo, pero no solamente él, sino con su ejército quería matar a David. Y David tuvo que huir. Podía preguntarse David, pero si yo no he hecho nada, si yo solamente he hecho lo bueno. Y era verdad, David había hecho lo bueno, solamente obedecerle a su padre, trabajar, cuidar sus ovejas, ir a matar al gigante Goliat y seguir tocándole al rey. Y resulta que este hombre mandó un ejército para que mataran a David, solamente porque la gente cantaba, Saúl mató a 1000 y Goliat mató a 10,000. David mató a 1000 y Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Por eso se sintió odio, rencor, resentimiento. Así trabaja el enemigo en las amistades, odio, rencor y resentimiento. Y este muchacho tuvo que huir. Y dice en 1 Samuel 22, en el número 1, 1 Samuel 22, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Tuvo que huir, pero tuvo la alegría, la ventaja, porque cuando Dios está con nosotros siempre coloca gracia en lo que nosotros vamos haciendo. Y David tuvo que huir y dice que sus hermanos, que eran muchos, y toda la casa de su padre vinieron a él. Pero como Dios había determinado que David iba a ser el rey de Israel y ya lo había ungido, él no iba a quedarse allí en una cueva solo. Y dice en el número 2, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres.
Qué tremendo. Huyó, escondido, sale. Le dijo Jonatán, corre por aquí que mi padre te va a matar. Y bueno, y se fue para la cueva de Adulán. Y cuando llegó a la cueva, resulta que sus padres ya estaban ahí con él. Y llegaron 400 hombres necesitados, que estaban, dice que afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Reunió 400 hombres. Entonces ya no tenía un problema que era huir de Saúl, sino darle comer a toda esa gente. Pero bueno, entonces cuando David tuvo que huir, un detalle tan hermoso que me gusta es lo que hace en el número 3. Y se fue de allí, David de allí a Mizpa de Moab, y le dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Puso a salvo a sus padres, porque él también conocía la promesa: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Y lo hizo y tuvo larga vida sobre la tierra. Puso en lugar seguro a sus padres, lejos de Israel. Fue a Moab y los puso allí. Y él siguió con su esto. Pero una cosa que dijo David: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Aún en circunstancias adversas, él decía: hasta que yo sepa qué es lo que Dios va a hacer de mí. Y dice en él, no dice todavía, ¿sí? Dice que él estaba con sus ovejas, o sea, él siguió, se volvió pastor allí en el desierto. Y después de esos 400 hombres empezaron a llegar a él, hombres de guerra. Habla la Biblia de los valientes de David, ¿sí? Y él, dentro de los 400 hombres y los valientes que llegaron y toda la cantidad, no se ponían a hablar y a jugar y a ver televisión o a ver el móvil, no, se iban a pelear guerras contra los enemigos de Israel. Lo que no hacía el rey Saúl lo hacía David, sin ser rey y sin tener un ejército muy constituido, y iba a pelear a favor del pueblo de Israel, ¿sí? Y una cosa importante es que el rey, David nunca levantó la mano contra el rey Saúl. Tuvo posibilidades de matarlo. Tuvo varias oportunidades y dice que él no tocaría al ungido de Dios, porque Saúl, a pesar de ser rebelde, a pesar de hacer lo que quería, era un ungido de Dios. Y él no tocó al ungido de Dios y siguió siendo allí luchando con su gente. La pastora compartía que día que hubo un problema con Nabal, que hubo peleas entre sus pastores, pero ahí iba David. Y dice que David un día fue a luchar una guerra, a pelear una guerra. ¿Quiénes iban a la guerra? Los varones, los hombres de guerra. Se quedaban las mujeres y se quedaban los niños. Bienvenidos. Iban allí. ¿Y qué pasaba? Se quedaron los más débiles allí en el pueblo. Y se fue David a pelear la guerra. Y ganó la guerra y regresó a su casa. Cuando regresó a su casa, sucedió lo más horrible, lo más triste, lo más lamentable que puede sucederle a una persona en esas circunstancias, ¿sí? Y a veces lo digo porque es que nosotros estamos acostumbrados a quejarnos. Estamos acostumbrados a decirle: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y David hubiera podido hacer lo mismo. Primera de Samuel 30. En Primera de Samuel 30 dice que habían dejado a los hombres en el pueblo llamado Siclac. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día,
los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Al pueblo donde estaba David vinieron los enemigos y lo asolaron, lo quemaron, ¿sí? Y dice en el 2, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Estaba David luchando, estaba peleando la buena batalla, y el enemigo vino, otro enemigo vino, destruyó el pueblo completamente, lo quemaron, y luego se llevaron a las mujeres y a los niños y a los jóvenes allí. Pero aún en dificultades tan difíciles, aún contra el enemigo nos está derrotando o está derrotando, dice, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir el camino. No mataron a ninguno de los de Israel. Eso es raro, porque siempre llegan matando y destruyendo, y aquí dice la palabra que no mataron a ninguno. ¿Por qué no mataron a ninguno? Porque es el pueblo escogido de Dios y porque Dios coloca gracia en los hijos de Él. Dios siempre coloca gracia, Dios siempre coloca protección en nosotros, y eso sucedió con toda la gente de David. Y entonces dice en el 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. No había ni almuerzo, no había ni cena, ni merienda. No había nadie en ese pueblo. Estaba derrotado, estaba desolado. ¿Cómo queda el rey David, que era el jefe? ¿Cómo quedan todos derrotados? Y dice que en el número 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Es pecado llorar? No es pecado llorar. Hicieron lo que sintieron, su sentimiento, al ver esa tristeza, que se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, y habían destruido su ciudad. Dice que lloraron y lloraron y lloraron y lloraron hasta que se le acabaron las lágrimas. ¿Cuántas veces no hemos llorado nosotros? ¿Cuántas veces no hemos llorado? Llorar no es pecado, no es malo. El problema es quedarse llorando, ¿sí? Y dice en el número 5, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también estaban cautivas. Se habían llevado a sus esposas, se habían llevado a las mujeres, ¿sí? Y dice en el 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, íbamos de qué? De mal en peor. Quemada la ciudad, quemado el pueblo. Habían asolado todo, se habían llevado todo, se habían llevado los ganados, se habían llevado todo lo que había ahí. No dejaron ganados, no dejaron el dinero, las joyas, todo se lo llevaron. Y se llevaron los muchachos, y para completar, iban a apedrear a David. ¿Qué culpa tenía? Ninguna, pero lo iban a apedrear. ¿Y por qué lo iban a apedrear? Porque pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué hacer ante esas circunstancias? ¿Qué haríamos nosotros ante esas circunstancias? Que la cosa está mal y fuera eso los que están alrededor mío me quieren apedrear. Y dice la palabra mágica, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué tremendo, qué bonito. Estaba hundido, estaba acabado, estaba derrotado, y él no se quedó llorando porque lloró, pero dice, Señor, aquí estoy. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es una palabra para ti y una palabra para mí. Cuando tengamos dificultades, cuando nos sintamos derrotados, cuando estemos acabados, solamente nos queda ¿qué? Fortalecernos en nuestro Dios Todopoderoso. No hay otra, no hay otra. Y entonces David dijo, bueno, vamos a ver, si ya estoy aquí, ya dice,
dice, todavía no estaba escrita la palabra esa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque fue escrita ¿en qué? Filipenses 4:6, creo que sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero David dice, yo todo lo puedo en Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y se fortaleció. Y él dijo, y en el 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué es el efod? El efod es una vestidura que usan solamente los sacerdotes y le es permitida que la usen los reyes. ¿Sí? Es un efod de lino fino. Dice que muchas veces David se quitó su vestidura de rey con su corona, con todas esas cosas que tienen los reyes, se quitaba y se vestía de lino fino para ir a la presencia de Dios. Y ahí lo que hizo David fue, con todo respeto, con toda delicadeza, le dijo al sacerdote Abiatar, dice, acérqueme el efod porque voy a hablar con Dios. Y dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré estos merodeadores, los podré alcanzar. Le dijo David a Dios. A lo mejor si David se mueve en sus propias fuerzas, David coge, dice, voy a matarlos y voy a acabarlos y voy a destruirlos y le voy a incendiar y le voy a hacer. Pero David fue sensato, David fue inteligente y lo primero que hizo es pedir sabiduría al Dios Todopoderoso. Pedir sabiduría, y dice que él fue a Dios y le dice, perseguiré a estos merodeadores, a estos malvados, ¿los podría alcanzar? Dos cosas le pidió. Está bien que yo los persiga, pero ¿los voy a alcanzar? Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué le dijo Dios? Adelante. Eso es lo que pasa cuando a veces nosotros hacemos las cosas sin la dirección. Empezamos a dar tumbos, a dar vueltas. Pero David consultó a Dios y Dios le contestó y dijo, vaya, persígalos y seguramente los librarás a los cautivos. Y el número 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieran pasar el torrente de Besor. David iba a librar a su pueblo, a librar a sus mujeres, a librar a sus hombres de guerra. David iba a traer a sus niños. David iba a recuperar sus pertenencias, a quitar lo que le habían robado, porque se habían llevado todo, el oro, la plata, todo, el televisor, los móviles, todo se lo habían llevado, todo. Hasta las ollas de cocinar, todo. No habían dejado nada, habían incendiado todo. Y resulta que David iba seguro, porque Dios le había confirmado que los iba a derrotar y iba a recuperar a los que se habían llevado. Y dice en el número 1 Samuel 30:16, viene lo que Dios dijo, viene a suceder lo que Dios le prometió a David. ¿Por qué? Porque Dios sabía, y Dios nunca miente, y Dios nunca nos deja caer en vergüenza. Y David se estaba jugando la cabeza. Si no recuperaba a esa gente, seguro lo apedrearían o lo matarían. Pero dice en el número 16, y lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estaban emborrachándose, estaban de fiesta, estaban celebrando que habían robado a los filisteos, que habían robado a los de Judá. Y en ese momento llegó David con sus 400 hombres y dice,
y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que se montaron sobre los camellos y huyeron. Los jóvenes fueron más listos y huyeron. Pero David dice, casi todo ese día y el día siguiente, matando a los ladrones, a los que habían invadido su pueblo, a los que habían destruido su pueblo. Y dice en el número 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. O sea, todo lo que le habían quitado, David lo recuperó. Y en el número 19 dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Por qué lo recuperó? Porque él se dejó guiar por el Dios Todopoderoso. Y yo también pensaba, Dios siempre pelea por nosotros. Dios siempre pelea por nosotros. Y hay una canción que escuchaba esta mañana cuando estaba repasando, decía, al campo del enemigo yo fui a recuperar lo que me robó. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo David. Fue al campo del enemigo a recuperar lo que le robó. Y dice que no le faltó cosa chica ni grande. Todo lo que se llevaron, él lo recuperó. Recuperó a sus mujeres, recuperó a todo el mundo. Y dice que además de eso, en el número 20 dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decía, este es el botín de David. O sea, recuperaron lo que eran de ellos, y fuera de eso se trajeron a su pueblo el botín que ellos te habían quitado a los filisteos, y lo que era propiedad de ellos. O sea que ganaron. Y dice más adelante que todo el botín lo repartió David no solamente en los hombres de guerra, sino fue y lo repartió con los sacerdotes, y fue y lo repartió con todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, dice que David vino con ese botín. Vino y luego se encontró con los 200 que se habían quedado, y se unieron todos y vinieron y trajeron todo el botín al pueblo, y dice que repartieron todo. Me imagino que reconstruyeron la ciudad y todo eso. ¿Qué nos muestra Dios con esta historia? ¿Qué nos dice Dios con esta historia? Que aunque andemos en situaciones difíciles, que aunque andemos en situaciones adversas, que aunque andemos derrotados, que aunque hayamos perdido la esperanza, el Dios Todopoderoso siempre está con nosotros. Y el Dios Todopoderoso nos levantará y nos sacará de esas situaciones difíciles y adversas que estamos viviendo. Que el Dios Todopoderoso no nos deja, porque Él ha prometido, dice que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y si esa es esa situación mala, muy mala, adversa, durísima, que le pasó a David, que no se la merecía, que no la esperaba, pero el Señor volteó la derrota ¿en qué? En victoria. ¿Sí? El Señor volteó y dice, cuando yo veía y entendía que recuperaron todo y aún más, hay una palabra, que todo lo que Satanás nos ha robado a nosotros tendrá que devolverlo y aún más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios que pelea por sus hijos. Porque nosotros tenemos a un Dios que no nos deja quedar en vergüenza. Y como dice, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y eso fue lo que hicieron ellos. Robaron, mataron y destruyeron. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Sí? La vida cristiana no es tan fácil como decía Cristian. Pero la vida cristiana
es mucho más digna de mucha gente que está perdida afuera, dependiendo de pastillas y dependiendo de otras cosas. Y la vida cristiana nos llena de paz. El Espíritu Santo nos da amor, nos da paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Alegría. ¿Cuántos no quisieran tener la alegría que nosotros tenemos? Muchos, muchos. Amor, paz, gozo, alegría y muchas otras cosas. Esperanza. Ahora, solamente tenemos que cada situación adversa, que cada situación que nosotros estemos pasando, ir a Dios. Ir a Dios. Señor, ¿qué quiere que hagamos? Señor, ¿qué hay que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque cuando uno se empieza a mover en sus propias fuerzas, está perdido. Está perdido. No, es que voy a aquel sitio, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y hago esto, y hago planes, y resulta que al final los planes le salen mal. Y así hay muchos ejemplos. Pero cuando uno va a la presencia de Dios y consulta sus planes y sus proyectos con la presencia de Dios, y cuando vea todo oscuro, cuando vea que no tiene salida, el Señor le hace aparecer una luz al final del túnel. Y el Señor le muestra a uno por dónde andar, pero no solamente le muestra por dónde andar, sino que dice: no te preocupes, yo voy contigo. Yo voy contigo. Y cuando Dios va con nosotros, dice, como dicen, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, no nos preocupemos por las situaciones que estemos pasando. No nos preocupemos cuando vengan dificultades o cuando vengan luchas. No. Yo pienso que en nuestra vida debemos usar las estrategias de Dios. No mis estrategias, no mis planes, no mis proyectos, sino siempre decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir allí. ¿Qué le dijo a David? Vaya, persígalos y no importa si se cansan 200, sigue adelante y va a ganar la victoria. Y fue y recuperó todo el botín, recuperó a toda la gente y hubo gran victoria. Hubo gran victoria. Y después ya ustedes conocen la historia de David, ¿sí? Mira, Dios conoce mejor nuestras circunstancias. Dios conoce mejor que todos lo que viene, lo que ha de venir y lo que ha pasado. Y Él es el que nos puede guiar de una manera inequívoca. Él no se va a equivocar. Así que, hermanos, en su lugar secreto, en su tiempo de oración, en su tiempo de angustia, en su tiempo de desesperanza, levante los ojos al cielo. Levantemos los ojos al cielo y digámosle al Señor: guíame, dirígeme, muéstrame y hagamos lo que Él nos dice, porque de seguro que tendremos una vida en victoria y una vida plena, una vida abundante. Eso es lo que tiene el Señor para nosotros, para nuestra familia y para nuestro contorno. Así que, hermanos, que esta historia nos sirva como una manera de realmente dejarnos guiar por Dios y hacer y ver, no quejarnos. Llorar, si hay que llorar, lloramos, pero poner todas las respuestas en manos del Dios Todopoderoso. Amén. Póngase en pie, por favor. Aunque no pueda ver,